Hola, muchas gracias por acompañarme en este video el día de hoy. Mi nombre es Germán y soy un amo del calabozo. Este es un término que yo uso con mucho cariño porque es un poco ridículo. Se trata de la denominación que tenía en el Dungeons and Dragons la figura del narrador o del Dungeon Master, que obviamente ha mutado un poco en el último tiempo, pero quiero usarlo con mucho cariño, hablando de la pasión que tengo por los juegos de rol en general y específicamente por el Dungeons and Dragons. Nosotros estamos en Piedra Bruja, que es una comunidad rolera física, con una tienda en Santiago de Chile, pero también con una comunidad virtual muy fuerte, como por ejemplo a través de este canal, desarrollando todo tipo de proyectos. Y entre los proyectos que nosotros tenemos están obviamente todos estos avances en lo que es materia narrativa, con técnicas, con desarrollo de habilidades para otros amos del calabozo, para Dungeon Masters, en los cuales queremos hablar, por ejemplo, de lo que nos convoca hoy día, de la planificación de lo que es un one shot, también conocido como una sesión autoconclusiva, ¿no es cierto? Y para eso quiero tomarme un par de licencias que tienen que ver con un estilo un poco más distendido, más tipo charla, porque lo que estamos haciendo es contribuir con una de las charlas Piedra Bruja para la NetCon 2020, que se está desarrollando en estos días. Por eso la charla está promocionada ahí. De alguna manera nosotros queríamos, como Piedra Bruja, traer estas charlas tal como hizo Isis 2 días atrás. Voy a dejar la tarjeta acá en el lado que corresponde, acá, para que puedan consultar también de qué estuvo hablando Isis. Habló de una pirámide con las habilidades de los narradores, etc. Todo muy interesante y como con una capacidad de vinculación con el tema muy fuerte, muy positiva. Y lo mismo espero tratar de hacer hoy día con ustedes, en este estilo un poquito más distendido. Va a tener menos edición que muchos otros de los videos que ustedes pueden ver acá en el canal. Y porque justamente lo que estamos tratando de hacer es una charla más larga. Esto va a durar aproximadamente 1 hora, pero los quiero dejar invitados muy cordialmente para que se queden después de esta hora, porque esto va a estar en estreno. Ustedes inmediatamente pueden estar poniendo en el chat las preguntas que ustedes tengan de lo que yo les voy a estar comentando durante esta presentación. Y acto seguido al estreno de este video que está pregrabado, yo voy a estar conectado para ir respondiendo todas las preguntas que ustedes tienen. Voy a estar con mi webcam ahí. Va a ser una presentación en el fondo en 2 partes, ¿sí? En 2 mitades. Una parte preparada, que es la que estamos viendo ahora, y una parte en vivo conmigo en persona a través de una webcam, peor calidad, menos edición aún que lo que estamos haciendo acá en este video, pero para tratar de mantener un cierto nivel, ¿sí?, de continuidad, o de una idea de que esto es una unidad entre los 2 videos, ¿sí? Los otros proyectos que nosotros estamos desarrollando tienen que ver con desarrollo de nuevos materiales de juego. Para eso nosotros estamos valiéndonos de la plataforma que es el Patreon, que es un proyecto muy especial que le damos mucho cariño, en el cual estamos desarrollando juego que lo podemos llevar online a sus casas con ciertos niveles de participación en el Patreon, pero también estar generando nuevos contenidos, aventuras, etcétera, para el juego Dungeons and Dragons y los juegos de rol en general. Tenemos ahí varios proyectos y los patrones en el fondo están a través de las votaciones decidiendo en qué direcciones nos vamos enfocando. Y bueno, con todo lo que es el proyecto Piedra Bruja, ustedes también pueden participar a través de descuentos en la tienda física que está situada en Santiago de Chile. Para todas las personas de Chile eso puede ser muy atractivo por los costos de envío más bajos. Para las personas en el extranjero, por favor, pónganse en contacto con nosotros en caso de que les interesen nuestros productos. Así que con eso yo los invito ya a pasar al contenido propio de este video, que es ayudar a planificar una aventura, una sesión de rol autoconclusiva, también conocida como el one shot. Los one shot son tremendamente entretenidos. Son entretenidos, ¿por qué? Porque te ofrecen una experiencia completa. Es un plato que se te sirve y tú lo pruebas, te lo comes, disfrutas y tienes todo lo que necesitas ahí mismo. Además son extremadamente prácticos, ya sea para introducir a gente nueva al rol. Yo creo que no hay ningún mejor formato que un one shot para enseñarle a alguien que nunca ha jugado rol que este formato.
Sirven mucho también para incorporar a la gente a nuevos sistemas, a iniciar una nueva campaña, a interrumpir una campaña. Nosotros podemos darnos un receso de la campaña más larga y intercalar algunos one shot. Eso también es una muy buena técnica que puede hacer que la campaña se distienda un poco, sea un poco más alegre en algunos momentos, con one shot que puedan romper un poquito el tono normal de la campaña que estemos llevando. Y eso nos permite también nuevas alternativas narrativas, incluso dentro de lo que conocemos normalmente como juegos de rol, como por ejemplo cambios de personaje, que en ciertas aventuras, que en ciertas sesiones yo quiero hacer un recambio de personaje. Yo como jugador tomo un personaje distinto. Con algunas técnicas narrativas no las vamos a profundizar acá, sino que simplemente hablar de la amplitud que tiene el one shot o la sesión autoconclusiva. Permite incluso hacer cosas como cambiar consecuencias o los antecedentes de la aventura. Imagínense estar jugando con personajes que vivieron 100 años antes de la campaña, un pequeño one shot en el cual sus acciones son determinantes para lo que viven los personajes recurrentes en la campaña, o incluso pueden estar lidiando con las consecuencias de la campaña con personajes que van a vivir 10 años después, un siglo después, un milenio después, etcétera. Y lo que también es muy importante recalcar, a veces los Dungeon Masters, los narradores, los amos del calabozo, se funden, se cansan, simplemente tienen que tener un poco de espacio, un poco de distensión, y qué mejor que ofrecer un one shot para que otra persona dirija una semana, uno de los momentos de encuentro, y entonces el narrador, el amo del calabozo, puede descansar un momento y puede incluso llegar a jugar. Pareciera que he estado hablando mucho más de la campaña que del one shot. Pero la verdad es que para mí esa distinción no es tan determinante. Porque lo que yo pienso es que el one shot lo que te está dando no es una regla para one shot, para la autoconclusión en sí, sino que te está dando algunas indicaciones para una sesión. Y nosotros todos sabemos que una campaña consta de una serie de sesiones. Personalmente creo que no hay ninguna campaña que pueda partir con una idea de campaña. Eso se debe a que recién lo que hace que la campaña sea entretenida, sea atractiva, sea sustentable a lo largo del tiempo, es que se hayan dado unas 4 o 5 sesiones muy buenas, que de alguna manera producen la motivación suficiente en los jugadores e incluso en el narrador para querer seguir con la campaña. Yo creo que la gran mayoría de las llamadas campañas no llegan a la 4ª sesión, no llegan a la 5ª sesión. Y las pocas que llegan a esos momentos, a esa cantidad de sesiones, lo más probable es que puedan perdurar por tiempos indeterminados y hasta que las razones hagan que estas campañas se finalicen. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es facilitar a que los narradores, principiantes y veteranos, puedan producir este efecto sustentable de la campaña a través de lo que vamos a aprender sobre one-shots, preparar mejor sus sesiones y lograr esas 4 o 5 sesiones para que podamos tener la motivación suficiente para una campaña y luego poder llegar a las técnicas narrativas más creativas, más sofisticadas, que una vez que una campaña está andando es muy fácil que esas técnicas o elementos o posibilidades se den. Por ejemplo, los cliffhangers, que yo puedo dejar una aventura así de verdad en el momento del clímax para resolverlo la sesión siguiente. Tener esa experiencia de campaña del humor recurrente, de la predictibilidad de los personajes, del cariño con ciertas situaciones, de un personaje no jugador recurrente, y ahí estoy pensando sobre todo en villanos, por ejemplo, conocer un villano, desarrollar un villano, son cosas que realmente solamente pueden pasar en una campaña de cierta longitud, de cierta duración. Y obviamente crear los arcos argumentales más complejos, más sofisticados, viajes en el tiempo, realidad alternativa, todo eso que nos gusta ver, sobre todo en lo que son materiales de series, de películas, de monos animados, etc. Todo lo que está más allá del género del rol y que nosotros nos gustaría traer al género del rol, muchas veces solo lo podemos lograr con la campaña. Entonces, habiendo hablado de todo lo que no es el one shot, creo que es el momento de hablar del one shot como la estrategia para lograr finalmente todas estas cosas. Todo narrador, yo creo, debería tener en su haber, los que no lo hayan hecho, los que no tengan esto, prepárenlo, desarrollenlo. Una de las mejores estrategias es tener 2
al menos uno, dos, quizás tres one-shot favoritos, preparados, que puedan llegar y narrar inmediatamente, con gente cualquiera, con gente desconocida, con gente que nunca ha jugado rol, que sin problemas en un evento, en un encuentro de rol, podrían llegar y hacer, este es mi one-shot, es uno de mis one-shot favoritos, siempre me funciona, a cualquier grupo. Y eso es muy potente, porque una vez que uno como narrador tiene internalizadas estas experiencias del one shot, es muy probable que toda la capacidad de crear sesiones se vea tremendamente favorecida. Vamos a hablar un poquito de los límites del one shot, ¿sí? Nosotros conocemos muchas técnicas narrativas, muchas están referidas en otros videos, nosotros conocemos a muchos otros canales, como por ejemplo todos los canales de El Anillo de RollTubes, que son todos los canales amigos que están creando contenido rolero en español, tienen todos muchos muy buenos videos sobre técnicas narrativas. Y ahí aparecen muchos conceptos de género, etcétera, de otras formas de articular la narrativa. Pero el one shot hay que acotarlo. El one shot, ¿qué límites tiene? El primero, el one shot no es el monomito. El monomito como esta idea del llamado del héroe, el héroe que se va a desarrollar, que va a tener un viaje, que va a pasar por el infierno para después poder salir del infierno y vivir su apoteosis como un personaje cambiado, ¿no es cierto? Este monomito que está presente arquetípicamente en todas las mitologías, en todas las grandes obras de arte y de desarrollo de personajes, no está pensado para un one shot. No es una epopeya. La epopeya como un género largo de una serie de personajes o de un protagonista que está viviendo una serie de aventuras recurrentes, sucesivas. No es lo que pasa en el one shot. El one shot tiene que tener una estructura mucho más simple, mucho menos pretenciosa. Tampoco es un drama. No vamos a jugar en una aventura autoconclusiva un desarrollo de personaje, un contacto con su emocionalidad, con su psicología profundo. No es una novela, no estamos desarrollando una trama compleja de muchos aspectos, con distintas perspectivas. No es un thriller psicológico, no estamos entrando en dilucidar fuertes elementos morales, éticos, psicológicos, filosóficos en un one shot. Un one shot está pensado específicamente para entretener. Otros géneros que se exploran a veces en juegos de rol, como las alegorías, los aspectos psicoeróticos, los aspectos morales, sociales, etc. Todo lo que uno puede pensar y proyectar con los juegos de rol en un one shot se reduce tremendamente, porque el one shot tiene que reducirse tremendamente a lo que nosotros conocemos como teoría del guión. El género más parecido que toma la teoría del guión y la estructura como un one shot son justamente las series de televisión. Una serie de televisión, el primer capítulo tiene la estructura de un one shot, donde yo rápidamente reúno personajes, los involucro rápidamente, los presento de una forma articulada, coherente, plausible, atractiva, pero no develo los misterios de la serie, no develo el gran conflicto. Puedo dejar algunas semillas plantadas, puedo lo que se llama en técnicas narrativas, puedo dejar plantadas ciertos elementos de la trama completa, pero en ese momento no se van a reconocer, están en ese estado así como embrionario de semillas. Y de alguna manera los géneros a los que yo sí apunto con un one shot son los de suspenso, son los de acción. No tengo muchos géneros más con los cuales poder hacer una aventura corta, autoconclusiva, que tiene que tener todos los elementos narrativos para motivar y hacer una experiencia sustentable a largo plazo. Entonces, quedémonos con la idea de acción. Ahí estamos pensando en juegos como Dungeons and Dragons o suspenso, típicamente los juegos de vampiro. Y por eso también son juegos que son tan exitosos en captar públicos mucho más amplios, ¿sí? Porque requieren poca preparación de parte de la persona, requieren simplemente la motivación por empezar a jugar y el resto se va a dar dentro de la misma aventura. Obviamente hay muchos otros juegos de rol que pueden tocar los géneros de acción, los géneros de suspenso, podría enumerar cada uno de ellos, pero finalmente de lo que se trata es de qué es lo que estás planificando tú, como narrador o como narradora, para que eso
esa motivación, ese suspenso, esa acción sean suficientemente atractivos para que tus jugadores quieran decir, vuelvo a jugar a una nueva sesión, y los vamos dejando enganchando en nuevas sesiones hasta que podamos producir esa experiencia de campaña o del juego estable. Entonces, ¿cuánto debería durar un one shot? Bueno, yo creo que un one shot tiene la estructura de una película, la duración de una película. Debería ser una experiencia similar a ir al cine. ¿Vale decir un one shot debería durar 2 horas? Debería estar planificado para 2 horas para que termine durando entre 2 y 3 horas, ¿sí? Porque, seamos realistas, todas las aventuras, todas las experiencias de juego terminan alargándose, y vamos a hablar un poquito de eso. Si yo planifico para un tiempo más largo que 2 horas, estoy corriendo tremendos riesgos de cansancio, de interrupción, de que no podamos concluir simplemente porque no nos dan las posibilidades logísticas, que el transporte público, de que el horario, de que la familia, de que el llamado. Pensemos la aventura autoconclusiva para un tiempo de 2 horas para que dure máximo 3 horas, ¿sí? Es un tiempo totalmente razonable, la gente disfruta mucho en ese tiempo la experiencia de jugar rol y se hace equiparable a otras experiencias de géneros similares como lo que es el cine. Y en ese sentido, para las estructuras, para las tramas, los arcos narrativos, hay que buscar las mismas soluciones que tienen las películas, que tienen los capítulos de las series, que tienen cómics breves, cortos, ¿sí? Tienen que ser tramas, arcos narrativos simples, evidentes y rápidos. Y para eso entonces vamos a dejar ahora 3 segmentos. El primer segmento se va a tratar sobre las condiciones para poder desarrollar un buen one shot, ¿sí? Que lo vamos a tener desplegado acá. Luego vamos a tener otro segmento que tiene que ver ya con las técnicas, con aquello que yo de verdad planifico, o sea, con la planificación. Lo vamos a dejar acá. Y vamos a dejar un último segmento a modo de proyecciones y reflexiones que ya tiene que ver con echar a andar todo esto. Esto no tiene tanto que ver ni con las condiciones ni con la planificación, sino que tiene que ver con ejecutar esto, y yo lo llamaría el ritmo. En inglés hay un muy buen término que no podría traducir fácilmente, que es el pacing, o sea, ir dándole paso a paso a esta situación. Es como ponerle play a tu música, a tu película. Es eso, qué velocidad yo le voy dando en la medida que yo dejo correr el tiempo. Vamos entonces con las primeras condiciones. Yo creo que es absolutamente inevitable en un one shot que los personajes estén pregenerados. ¿Por qué? Porque los personajes tienen que ser conocidos para el narrador, tienen que ser muy fáciles de reconocer por los jugadores. Yo no debería tratar de hacer una aventura autoconclusiva con personajes difíciles de entender, difíciles de introducir. Tienen que estar integrados en la trama y con el resto del grupo. Y eso tiene que suceder de una forma muy evidente y muy rápida. Si yo tengo elementos disruptivos como personaje, esos elementos me van a hacer perder tiempo y me van a hacer entrar en escenas que no tienen que ver con el ejercicio de una buena planificación del one shot. Lo podemos hacer, cada uno es libre de hacer el one shot como quiera, pero estas son recomendaciones que podrían dar muy buenos resultados de forma muy rápida y muy evidente. Entonces, se adelanta todo lo que es la creación de personajes, se generan personajes pregenerados, y eso también lo comento como con bastante extensión en lo que es el video sobre sesión 0, ¿no es cierto?, que vamos a dejar acá, donde ustedes pueden ver muchos elementos de lo que debería suceder en una sesión 0, la puesta de acuerdo, el acuerdo en expectativa, pregenerar personajes, llevar otros formatos, lo que tiene que estar conversado para no perder el tiempo cara a cara, ¿sí? El one shot justamente lo que hace es la continuación inmediata de una buena sesión 0 en un formato que no es presencial. Yo todo lo preparo y lo presento inmediatamente para estar desarrollando un one shot. Vale decir, este video técnicamente es la continuación inmediata del video de sesión 0. Si uno tiene ambas técnicas, ambas logísticas bien integradas, el producto debería ser muy sinérgico.
Y también para eso, por lo menos para el Dungeons and Dragons, que es el juego que yo personalmente desarrollo más, les dejo abajo en la descripción del video un enlace con una lista con más de 50 personajes pregenerados para que ustedes elijan, no pierdan el tiempo preparando personajes. Cada uno tiene su breve historia, su pequeña tragedia que los lleva a ser aventureros, y hace que uno pueda conformar un grupo rápidamente para la trama específica que uno quiere montar y jugar. Por lo mismo, tampoco busquen trasfondos complejos para los personajes. Estos trasfondos deben ser muy rápidos, deben ser muy evidentes, deben ayudar a que el personaje se involucre rápidamente con la trama y con los otros personajes y no conflictuar este proceso. No hay una exposición de los personajes, no hay una exposición psicológica de motivaciones mucho más profundas o un desarrollo que van a alcanzar con los trasfondos más complejos que hayan planteado. Si se trata de grandes venganzas, si se trata de tremendas búsquedas de los personajes, son motivaciones que durante un one shot hay que tratar con mucho cuidado para que calcen muy bien. Luego, los personajes deben tener muy claro cuál es su rol social dentro de la breve estructura de one shot que yo voy a presentar. Cuál es su posición en el mundo y cuál es el rol que van a jugar. Es posible que yo haga eso de forma muy explícita, diciendo tú eres el líder y tú eres el rebelde del grupo y tú eres la persona que siempre está provocando problemas en el grupo. O yo lo puedo dejar implícito en los personajes. Este personaje tiene esa motivación, hace que tome un rol, etc. Y eso le da un poquito más de libertad a los jugadores. En todo caso, ambas plantillas están muy bien. Si yo le puedo asignar esos roles o esas como funciones narrativas a los jugadores, le estoy dando buenas orientaciones para que también jueguen eso. El juego de rol es un juego interpretativo, es un juego de actuación. Yo espero de los jugadores que ellos puedan entrar y tomar una misión y ejecutarla y pasarlo bien al hacer eso. Privar un poco de esta libertad. Algunas personas podrían pensar que es privarlos de libertad a los jugadores. Si yo te digo, oye, tú vas a ser la persona líder del grupo que se encarga de que todo funcione, mientras que tú vas a ser la persona que está siempre causando problemas y es curioso y es impulsivo, etc., yo estoy generando ahí un conflicto. Estoy haciendo la ingeniería, la arquitectura para que estos dos personajes estén en conflicto. Y alguna persona podría pensar, ¿eso es restarle libertad a los jugadores? Sí, pero como decía, el juego de rol es interpretativo, da espacio para eso. Y no estoy diciendo que los jugadores lo vayan a pasar peor, vayan a tener una peor experiencia del juego si es que están con este conflicto prediseñado. Es más, yo creo que en muchos casos, sobre todo pensando en principiantes, personas que tienen que tener un acercamiento más estructurado al rol, una ayuda así es muy, muy inteligente. Y finalmente quiero cerrar la idea de los personajes con una recomendación para los jugadores, porque esto no solamente son recomendaciones para los narradores. Quizás a los narradores les convendría mucho decírselo a los jugadores. Es bueno pensar que un personaje de un one shot se conduce como un auto robado. El auto no es mío. Yo tengo que escapar de la situación es tremendamente tensa. El auto robado lo tengo que ocupar para un atraco, para un robo, para un escape, etc. Si se daña, no importa, es un one shot, no hay consecuencias en esto. El auto no es mío, no lo pago. Si hay seguro o no hay seguro, eso ya es problema de otra persona para otra historia. El jugador debería atreverse a mucho, debería arriesgarse mucho, debería ser muy intenso con su juego, para que su personaje se conduzca de una forma rápida, intensa, veloz, fuerte, con mucho suspenso, con mucha acción, para que el one shot realmente sea explosivo. Si al final es un poco la sensación que queremos jugar. Y en ese sentido creo que la metáfora es muy buena. Un narrador que le explica eso a sus jugadores, lo está privando de libertad, sí, pero está facilitando mucho el juego, lo que creo que es aún mejor. El segundo elemento de preparación es la convocatoria. La convocatoria es lo que yo llamo que el juego ya esté determinado, ya esté acordado, ya haya un contrato social específico para lo que queremos jugar y que haga un ajuste entre las expectativas de todos los que estamos en la mesa. Eso tiene que ver mucho con el estilo del narrador. Hay narradores que tienden mucho más a la acción, hay narradores que son muy buenos en el suspenso, hay narradores que dan más estructuras, hay otros narradores que son más bien hagan lo que quieran.
Y eso también se tiene que ajustar bien al género del juego. Hay jugadores, o sea, perdón, hay narradores que se ajustan mejor a ciertos juegos que a otros, obviamente. Somos todos seres humanos y eso es algo natural que pase. Y ese género, ese estilo del narrador también se tiene que ajustar muy bien a tu conflicto. El conflicto lo voy a tomar más tarde porque es uno de los elementos centrales de la planificación del one shot. Pero el conflicto tiene que estar imbuido en el género y en el estilo de narrador. Si yo estoy haciendo una aventura de investigaciones contra los mitos primigenios, no voy a mencionar ninguna franquicia específica, sobre todo porque esa franquicia es absolutamente impronunciable, yo no debería estar buscando escenas de acción y de combates con pistolas muy tácticas. No, lo que yo estoy pensando más bien es en un género que me permita describir, emocionar, complicar, generar sensaciones de miedo, de inseguridad, de incertidumbre, ¿sí? Y para eso yo tengo que tener un estilo de narrador, como narrador muy específico. Por dar un ejemplo, si nosotros vemos acá en la lista donde tenemos los trailers de campaña, nosotros vemos distintos narradores de Piedra Bruja presentando su campaña. Eso es un estilo muy útil que permite que los jugadores vean esta lógica de muéstrame, no me digas. Es distinto leer esto en un texto que verle la cara a quien te va a narrar durante un par de meses, escucharlo hablar de lo que quiere hacer. Eso es muy potente porque te da una idea muy clara y muy inmediata de lo que se va a tratar la campaña. Entonces les dejo ahí las tarjetas para que puedan chequear esos trailers. Y también esto tiene que representar rápidamente el mundo o al menos el microescenario en el cual vamos a estar jugando. Esto tiene que ver con el conflicto, con el género, con el juego, con las expectativas finalmente. Es muy distinto estar jugando en un escenario campaña preparado para el terror que en un escenario de campaña pensado para grandes aventureros y una épica explosiva, ¿no es cierto? Y para eso también tenemos los videos que hace Nicolás Sattler acá en Trotamundos, tremendamente ilustrativos, por lo menos para todos los escenarios de campaña distintos que hay para Dungeons and Dragons. Muchas veces escuchamos decir, bueno, Dungeons and Dragons es un género muy restringido. Bueno, los invito a ver la cantidad de mundos distintos que ha tratado y ha desarrollado Nicolás Sattler para que se puedan llevar un espectro amplio de la experiencia de juego, tal como él la está presentando en su serie Trotamundo. Y típicamente, al menos un juego de D&D, yo me imagino que pocos juegos hacen una excepción a esa regla, debería tener 3 pilares de juego. Y para eso nosotros tenemos el video de demostración, en el cual estamos jugando D&D, pero no importa, son los 3 pilares del juego, que es combate, interpretación o el espacio social y la exploración, ¿sí? Que es el buscado de pistas, la interacción con el mundo, la supervivencia en la naturaleza, todo el tema como de la exploración, como de ir resolviendo desafíos progresivamente para estar mejorando tu situación en el mundo. Entonces, esos 3 elementos deberían aparecer en un one shot de todas maneras, porque son los 3 elementos del juego en general. Como decía, yo creo que hay pocos juegos que rompen esa estructura básica. Y al menos la expectativa de uno como jugador siempre está en que aparezcan los 3 elementos. Y creo que hay que agregar un elemento más, que no es un pilar del juego, sino que es algo que va a romper la trama. Siempre debería haber en un one shot un elemento inesperado. Vamos a profundizar eso un poco más porque eso tiene mucho que ver con la estructura narrativa en general, vale decir con el segmento de la planificación, pero también con el ritmo de la aventura. A este elemento inesperado normalmente le vamos a llamar plot twist en inglés. En español como que una traducción muy buena para este como giro de la trama, ¿no es cierto? Eso es como la traducción más específica. Acontezca, no sé si tenemos un concepto tan marcado como el plot twist. Cualquier persona creo que sabe lo que es un plot twist. Y eso es lo que esperamos encontrar durante un one shot. Toda esta interconexión de los pilares, del género, del conflicto, del plot twist, nos lleva a tomar una decisión que tiene que ver con el estilo. Yo les decía, uno tiene que conocer a los personajes, ¿no es cierto?, para que estos se puedan involucrar en la trama. Bueno, uno idealmente también debería conocer a los jugadores, para que los jugadores también puedan decir cuáles son sus preferencias. A mí me gustan mucho más los juegos de intriga,
aunque sea un contexto Dungeons and Dragons, quiero que haya intriga en la corte, en la situación de los nobles, envenenamiento y alianzas profundas que hay que ir dilucidando. Mientras que yo puedo estar prefiriendo constantemente un estilo mucho más machaca, el hack and slash, en el cual yo quiero enfrentarme a un conflicto, tener una situación tensa, adrenalínica, de combate, aunque yo esté jugando la llamada de Cthulhu o jugando vampiro en un contexto mucho más psicológico. Yo, si tengo esa preferencia como jugador, voy a esperar a que eso ocurra. Y eso, de alguna manera, en un one shot hay que tratar de buscar que haya sinergia entre los estilos predilectos. Si hay mucha divergencia, ¿qué hacemos? Una pregunta. ¿O qué pasa si no hay claridad con los estilos predilectos? Son todos principiantes, no tienen experiencias previas de juegos de rol de distintos géneros y no pueden relatarme cuáles son sus expectativas para un buen juego para ellos. Asegúrate tú mismo, tú misma, de que el juego te guste a ti por estilo. Tú, como narradora, tienes que elegir el juego que más te guste. Por eso yo les decía, tengan 1, 2, 3 one-shots predilectos para que ustedes vayan y lo ejecuten como si fuera lo más cómodo, lo más familiar y lo más rico para ustedes posible. Y eso es lo que te va a permitir a ti elegir tu estilo, que es otro de los elementos de preparación y de condiciones antes de la planificación muy importante. Más elementos de preparación. Los personajes no jugadores son muy importantes. Los personajes no jugadores son lo que les dan la sensación de que el mundo, que la aventura, que el escenario está vivo. Y yo para eso tengo que dotarlos de ciertas características que hagan que parezcan vivos. Y normalmente eso tiene que ver con rasgos memorables. Estos rasgos memorables pueden ser rasgos físicos. Uno es cojo, a uno le falta un ojo, uno está constantemente pensando que lo están siguiendo y tiene como unas reacciones que llaman mucho la atención. Pueden ser apodos agrarios, así como Pepe Cilantro o la señora del molino, etc. Pueden ser apodos muy situacionales, muy cotidianos, o que puedan tener que ver con su forma de hablar. Esto es muy importante también para la narración. Algún personaje que siempre está lamentándose es mucho más memorable que un personaje que está hablando con la voz normal del narrador. Aunque sea el guardia, aunque sea el mercader, yo rápidamente tengo que poder darle ciertos tonos a los PNJs y eso idealmente lo tengo preparado para que eso sea memorable. El rasgo memorable es la idea. Y algunos también pueden ser memorables en el sentido del rol que juegan dentro de tu one shot, que pueden tener ciertos conocimientos, acceso a ciertos recursos, ciertas funciones que pueden ser muy relevantes. Y en este sentido, como acabo de hacer un poco, es date el tiempo para la interpretación. Esto lo tienes que tener un poco preparado como narrador. Tienes que buscar extremos emocionales o características psicológicas que sean fáciles de actuar. Una persona que es muy controladora constantemente podría estar hablando con un estilo un poquito más alto, una voz más alta, y estar insinuando ciertas cosas con su mirada y con su gestualidad, dando a entender que es una persona que es un poco ansiosa. O perfectamente yo podría tener una persona que habla constantemente de forma agresiva, que parece que en cualquier momento te va a apuñalar, aunque sea simplemente el molinero del pueblo y sea la persona más pacífica y tranquila del lugar. Todo esto es un espacio seguro en el cual hay que ir ampliando los repertorios narrativos de los narradores, las narradoras. Actúen frente al espejo. Ocupen técnicas, ensayen. Eso son técnicas actorales en las cuales uno constantemente quiere tener un par de personajes que sean fáciles de improvisar, de interpretar, y eso tiene que ver más con las capacidades propias de rápidamente meterse en un acento, en un tono, en una gestualidad, que realmente en preparar estadísticas, nombres, historias para los personajes, como es una habilidad. Eso es lo que quiero decir. Cuando uno se prepara como narrador para tener esta habilidad, cualquier one shot sale enriquecido. Si yo tengo la habilidad para rápidamente crear escenas divertidas con los PNJ, es como los personajes están averiguando cosas en el pueblo y resulta que en el pueblo constantemente refieren a una persona, sí, al que le quedan muy bien todos los quesos que hace.
hace queso y se dedica a eso y es excelente. Oigan, y pídanle que les prepare queso porque, o que les dé a probar el queso que hace, porque de verdad es increíble. Les da un rasgo memorable a los personajes, y si yo soy capaz de hacer este tipo de juego constantemente, son técnicas, son habilidades muy valorables y que son todas del área de las condiciones que debería tener un one shot para funcionar bien. Y con eso yo simplemente entro a jugar con los personajes, no jugadores, de forma mucho más creativa. Los puedo tomar y improvisar con ellos. Aparece en el molino, bueno, no estaba en el molino. Aparece en la carnicería, bueno, en la carnicería no estaba, o ahí lo habían atrapado, entonces él salió corriendo y estaba herido cuando los personajes se lo topan en la calle, etc. Yo les doy vida a los personajes cuando están actuando, y ahí los mismos PNJ empiezan a ayudar, dan pistas, o desorientan, o se oponen a los personajes, están repartiendo rumores sobre los personajes, acuden al villano para darle información, porque cada personaje se me arma de una forma mucho más rica en la medida que yo soy rápido para improvisar personajes. Y para improvisar bien personajes no jugadores, yo los tengo que tener más bien preparados en mi mente. No tienen que tener cara, no tienen que tener nombre, no tienen que tener su historia específica, pero tengo que ser rápido para entrar en ellos, ¿sí? Y eso me permite usarlos de forma creativa y apoyar lo que es el tercer elemento, que es el ritmo, para poder llevar bien los tiempos de un one shot. Yo lo que hago es tener un manejo muy creativo y muy fluido de los personajes. Nunca hagan a los personajes no jugadores del todo esenciales, ¿sí? No puede ser el personaje no jugador, el padre de uno de los personajes jugadores, que les da la misión final, porque los jugadores hacen cosas inesperadas, hacen cosas creativas, ¿sí? Y los personajes no jugadores esenciales, si es que los tienen que aparecer inmediatamente en escena. Tienen que ser lo primero que aparezca, lo primero que se resuelva, porque ustedes en un one shot necesitan asegurar ese elemento de la trama. Si no lo tienen asegurado, corren un riesgo importante, ¿sí? Los personajes no jugadores además se asocian mucho a una escena social. Es la escena en la cual yo espero que mis jugadores interactúen conmigo, entren en personaje también, algunos más tímidos, algunos con más soltura, algunos con más experiencia, van a entrar en personaje, van a jugar, y va a ser un momento entretenido, va a ser un momento divertido en el cual los personajes se van a reír del PNJ que yo estoy actuando. Y eso tiene que ver con este espacio seguro también, en el cual todos perdemos un poco el miedo al ridículo y jugamos y hacemos estas cosas, ¿sí? Y toda esta preparación, yo les decía, es mucha improvisación, pero tiene que ver con la capacidad que yo siento que tengo también para entrar rápidamente al personaje. A mí, por ejemplo, no le temo. Yo sé que podría entrar rápidamente en la idea de, por ejemplo, un mercader adulador, que lo que quiere es complicar a los personajes comprándole uno de los objetos esenciales. Y va el mercader y les habla acerca, uy, qué interesante ese objeto. Usted sabe que soy una persona muy exitosa y ha ganado mucho dinero, y yo le podría ayudar a través de financiar aquellas cosas que usted necesita. Usted está en una empresa muy importante, necesita equipamientos a cambio de esa baratija que usted está llevando. Yo le puedo apoyar y puedo despejarle los caminos incluso en las más altas esferas de la sociedad. ¿Se entiende? Yo puedo entrar rápidamente a un personaje que no salió bien quizás, pero estoy interpretando, ¿sí? Es una situación en la cual eso también hay que tenerlo claro. Un jugador, cuando está jugando, nunca va a saber si es que el narrador está interpretando mal o está interpretando muy bien una situación que no sabe leer bien. Eso también es muy interesante, de que tiene que ver con que la técnica permite este espacio de improvisación y de fluidez del juego, que te puede llevar a situaciones que tú mismo no conoces. Ahora, en términos de la preparación y de la improvisación, a mí hay otros personajes que yo sé que me cuestan más y eso los tengo que preparar mejor. Como por ejemplo, yo sé que no podría interpretar bien al secuaz a la mano derecha del villano que está pasando por cuchilla violentamente a los habitantes del pueblo inocente. Es una situación que me costaría mucho más, y ahí yo quiero tener un referente. Yo, por ejemplo, me voy a alguna película que yo haya visto y haya un personaje que me haya impactado por tener esos rasgos, entonces yo trato de copiar esos rasgos. Ahora me estoy acordando, por ejemplo, de Lord Homungus, el villano que está en
en Mad Max 2, ¿no es cierto? Y que tiene una retórica mucho más elaborada de la que uno espera de este sujeto post-apocalíptico con la máscara completamente deshecho, de la piel que se le alcanza a ver está quemada, pero él tiene una retórica y tiene una forma de dirigirse a la gente completamente dominante, pero muy educada y de alguna forma casi sofisticada. Sobre todo para el contexto postapocalíptico de Mad Max 2. Y trato de copiar eso, por ejemplo. Eso es un buen estilo de preparación para un one shot. Para generar estas condiciones. Y eso te va a dar inmediatamente la sensación de que si tú lo puedes improvisar o lo necesitas preparar para darle la fluidez que va a necesitar en el momento. Vamos bien. Yo creo que este video se va a demorar más de 1 hora. Aún así la charla va a estar dentro de las 2 horas esperadas y nosotros vamos a tener después el momento de conversación en vivo, ¿no es cierto?, a través del streaming con la webcam, para que podamos hacer las preguntas. O sea, cualquier cosa que ustedes quieran comentar, por favor pónganla en los comentarios, después vamos a estar procesando todo eso sin problema. Recompensas. Preparación, condiciones que tienen que darse. Las recompensas tienen que estar listas. Pueden ser algunos tesoros, gemas, libros, dinero, pueden ser algunos como objetos mágicos, que si estamos jugando un juego moderno no se llaman objetos mágicos, pero son objetos como los gadgets, las cositas que tiene James Bond, qué sé yo, los agentes de S.H.I.E.L.D. que podrían tener también cosas así como que mágicas, que pueden ser muy interesantes y que habilitan a los jugadores a usar su imaginación y hacer cosas más allá de lo esperado. Y también piensen en otros tipos de recompensas que puedan ser mucho más intangibles, como salvoconductos. Con este permiso que yo te voy a extender, tú podrías ir a cualquier lugar de la ciudad. O con un favor, por ejemplo. Yo puedo dejar, mira, te debo un favor. Y los jugadores inmediatamente, cuando tienen recursos, cuando tienen recompensas, por ejemplo, mi favor puede ser que yo, si tú me necesitas, yo voy a llegar o voy a llevar a mi bandilla de motociclistas para que te ayuden en cualquier situación. Cuando los personajes cuentan con recursos, su imaginación se echa a volar, los jugadores. Y empiezan a pensar en que esos recursos los pueden ocupar y los quieren ocupar. No hay ningún problema en sobre repartir recursos. No hay un problema en hacer eso durante un one shot. Yo en un one shot puedo repartir 6 recursos. Y si los personajes, si los jugadores se acordaron de ocupar 1 o 2, bueno, se dio por pagado. Lo hicieron. Y van a apreciar mucho porque es una técnica narrativa muy buena. Van a aprovechar rápidamente los recursos que tú les diste y va a darles una sensación de cierre, que en términos de dirección del juego es muy buena. Y luego pueden haber también muchas más riquezas intangibles, como por ejemplo bendiciones, suerte en los dados, consejos, profecías, situaciones de estatus. De ahora en adelante el jugador el personaje es reconocido como uno de los salvadores del pueblo porque salvó a la niña en la primera escena. Notable, tener ese estatus es una forma de recompensa que los jugadores pueden tener. Y uno como narrador tiene que tener una amplitud de recompensas, ¿sí? Uno tiene que poder pensar las recompensas en varias casillas, en varios tipos, en varias categorías, y ojalá tener algunas preparadas. Incluso en D&D se conoce mucho tener un mazo con cartas y yo reparto las cartas, las puedo sacar al azar, etc. Las puedo repartir físicamente de forma tangible. Todo eso son ayudas del juego que en términos de preparación son muy relevantes y pueden facilitar mucho la experiencia de un one shot. Y bueno, una de las recompensas más importantes, sobre todo en un one shot, son las recompensas finales. Las recompensas finales tienen una gracia, que es básicamente, si es un one shot que no va a tener continuidad, que no va a meterte en una campaña, sobre todo, son recompensas que pueden ser ilimitadas. Es gratis, no tienen consecuencias. La imaginación es el límite. Yo recuerdo que una vez terminamos un one shot y a raíz del servicio que este jugador había prestado para la aventura, pidió terminar domando un dragón, y yo relaté en 2 minutos que él se convirtió en el primero de los jinetes de dragón y fue el guardián de todo el protectorado de la región en la cual vivieron durante incontables aventuras más. Pensar en ese epílogo, en ese momento en el que los personajes ya se alejan del one shot y van a vivir una vida próspera o van a tener sus consecuencias, como uno quiera llamarlo, una tragedia o una historia de éxito, como ustedes quieran.
esa recompensa debería estar un poquito más preparada, deberíamos tener cierto bagaje, ciertos materiales, y si no los tenemos, prepárenlos, porque les va a servir para este one shot o les va a servir para cualquier aventura. Luego tenemos que tener algunos desafíos. Nos quedan todavía unos desafíos y locaciones. Bueno, los desafíos. Nosotros deberíamos conocer algunos pequeños puzzles o misterios o preguntas difíciles, enfrentamientos cortos. Algo que me agote recursos en Dungeons and Dragons sería que me gaste, que los jugadores tengan que gastar espacios de conjuro, de que pierdan un poquito de puntos de vida, de que ocupen sus habilidades, que son limitadas como por el día. Y yo les voy poniendo como pequeños desafíos, pueden ser trampas, pueden ser pequeños enfrentamientos, pequeños combates, muy cortitos siempre. Uno no quiere tener a principio de un one shot o intermedio de un one shot un enfrentamiento largo. En general es cuando vemos al personaje principal de una serie acuchillar rápidamente al guardia para seguir adelante, ¿sí? Eso en un turno o 2 turnos de juego como máximo debería estar resuelto, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a llamar como puertas, y también están los porteros. Los porteros son situaciones normalmente encarnados en un PNJ que hay que convencer, que hay que sobrepasar para que de alguna manera me deje pasar por esa puerta de la cual está siendo portero. En un one shot, sobre todo, nunca poner desvíos ni salidas, caminos sin salida. Los one shots deberían ser siempre muy lineales, muy estructurados de una forma simple, rápida, directa y secuencial hacia el clímax, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos muy poquito tiempo. Planifiquen siempre para 2 horas, ¿sí? Eso es la regla de oro que yo les quiero transmitir. Planifiquen para 2 horas para jugar 3. Entonces no pueden haber desvíos, no puede haber una pista que me lleve a un lugar que no correspondía, no. Y la pista no me puedo demorar en encontrarla. La pista tiene que estar ahí. El desafío tiene que ser rápido, simple. Como decía, 1 o 2 turnos, el guardia, listo, despachado. Lo mismo encontrar el símbolo arcano dibujado por dentro de la chimenea, rapidísimo. Todo es narración. Todo se puede ajustar. La narrativa rápidamente ustedes la van a desarrollar con la soltura, o la tienen desarrollada con la soltura para rápidamente llevar al grupo al punto donde los quieren tener. Y una cosa que es importante con estos desafíos es que todo personaje, sobre todo porque ustedes los conocen, los pregeneraron, etc., o los conocen por otra razón, deberían tener una oportunidad para brillar, ¿sí? Deberían estar desafíos pensados para sus habilidades. O sea, pueden ser negociaciones para los personajes rostro, algún trabajo específico para los personajes que son buenos en habilidades o que tienen un estatus social específico, como una tarea que realizar, ¿sí? Puede haber un personaje que tiene que domar un animal, que es justamente el druida o el explorador, que tiene esa habilidad, etc. Trabajos de sigilo, el pícaro, el bardo, el monje, no sé, tienen que entrar a un lugar sin ser visto y desde arriba dar la señal para que se abra la puerta y el resto pueda juntarse rápido, 1 o 2 turnos, pero tiene que poder brillar, ¿sí? Momentos de astucia, donde el personaje intelectual, el erudito, qué sé yo, puede conectar 2 informaciones relevantes y las dice, y puede estar conectado con su trasfondo, con su pasado, etcétera, para que eso acontezca de una forma positiva y favorezca la trama. Pueden tener que ver con pequeños desafíos con las convicciones, ¿sí? El clérigo, el paladín, el monje, qué sé yo, se ven enfrentados y gracias a sus convicciones, a sus valores, a lo mismo puede pasar con las razas. Hay ciertos personajes, elfo, halfling, el draconiano, que tienen una situación en la cual va a brillar por esas razones, ¿sí? ¿Queremos poner combates en los que puedan brillar? No, los combates son ese momento sinérgico entre todo el grupo. Para que brille un solo personaje en una situación de combate, tiene que ser eso con la película, cuando el fuerte del grupo toma la viga y se la tira a 6 guardias, y en ese momento los 6 guardias caen a piso y no hubo combate. Porque tiró la viga el fuerte, ¿sí? ¿Se entiende? Es como brilla, pero evita un combate. Justamente los desafíos no deberían relacionarse con el combate, sino que con las habilidades o con los rasgos, las características de los distintos jugadores. Y en términos de mecánica, como les decía, todo muy simple, una tirada, un pequeño arreglo de una situación. La contribución
tiene que hacerse muy patente, muy evidente. Si es necesario, yo la explicito de una forma verbal. O sea, que bueno que el fuerte tiró la viga porque evitó el combate. Ahora ustedes tienen la pasada libre, pero si no se apuran, vienen los otros 12 guardias desde atrás y los van a capturar. Listo. Ese es el momento en el que brilló el fuerte y seguimos adelante. Y luego tenemos todavía las locaciones. Las locaciones interesantes también tienen que ver con las condiciones y la preparación que ustedes tienen como narradores. Ustedes deberían tener en su acervo como narradores algunos lugares, ¿sí?, que les gusten. Preparen para un one shot, por ejemplo, 2 o 3 lugares. Posiblemente no aparezcan durante el one shot, pero estos 2 o 3 lugares son cinematográficamente hermosos, son llamativos. Tal como les decía, los PNJ tienen características memorables, las locaciones también. Si van a poner una carnicería moderna, medieval, da lo mismo, entonces ustedes tienen que poder describir cinematográficamente con los olores a la carne en proceso de decomposición, esa carne fresca que todavía huele a sangre, colgada de los ganchos entre medio de un camino donde ustedes apenas pueden ver más allá por todos los cuerpos de vaca, y a ratos cuando la luz está tenue ustedes se preguntan si de verdad es una vaca y no es uno de los habitantes de la ciudad de los que se habían rumoreado antes. Y generar una situación como cinematográfica con las locaciones es muy muy importante. Esas locaciones las puedes ir ocupando, las puedes ir reciclando entre una aventura y otra, entre una sesión y otra, entre un one shot y otro, si son grupos distintos. Prepara tus propias locaciones cinematográficas y ningún lugar es plano. Todos estos lugares tienen que estar llenos de cosas, no pueden estar vacíos. Entonces piensa en todas las cosas que tiene una carnicería, piensa en todas las cosas que tiene un molino, piensa en todas las cosas que tiene un estacionamiento de autos, todo lo que aparece ahí. Porque todas esas cosas, tal como yo les decía, cuando los jugadores tienen recompensas, empiezan a pensar en cómo usar esa recompensa. Lo mismo con las locaciones. Si ustedes tienen bien preparadas las locaciones, y ustedes pueden relatar qué elementos hay, los jugadores inmediatamente van a pensar, el poste de luz que tiene el parquímetro, el molino, bueno, entonces hay sacos de harina en todas partes, ¿no es cierto? Sí, voy a rajar uno y con eso se abre una nube de harina y nadie puede ver nada dentro del molino. ¡Wow! ¿Se entiende? Es como todas esas situaciones de combinación y de creatividad que pueden tener los jugadores o los personajes no jugadores son esenciales a la hora de planificar y de rellenar una locación. Entonces, por ejemplo, la locación tampoco está clara para qué sirve, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un círculo de piedras en medio del bosque, pucha, el círculo de piedras yo lo puedo ocupar para que haya una emboscada, ¿sí?, con enemigos y los personajes caen en esa emboscada, o para que los personajes embosquen a una comitiva. Puede ser el lugar de encuentro en el que 2 personas tienen una negociación secreta. Los personajes pueden ser parte de la negociación, o pueden ir y observar o boicotear la negociación, ¿sí? Pero el círculo de piedras cinematográficamente lo tengo prediseñado para cualquier uso, ¿sí? Y con eso entonces estamos llegando a las ideas finales de todos aquellos elementos que tienen que ver con las condiciones, con lo que yo llamé las condiciones. Las condiciones se preparan, las condiciones yo las tengo que tener como en mi caja de herramientas como narrador, siempre. Tienen que estar al alcance de mi mano para yo en cualquier momento tomarlas y traerlas al one shot. Mientras más me cueste genera la preparación de esto, más trabajo tengo que hacer antes, porque cuando necesite esa situación tengo que tener soltura para poder manejar bien los tiempos y poder darle un buen ritmo. Finalmente es para facilitar el ritmo. Si es que yo no tengo esta preparación y estas condiciones creadas, el ritmo puede verse muy perjudicado, y eso en un one shot suele ser perjudicial. Y bueno, si ya hablamos de las condiciones, ahora podemos hablar de la planificación. ¿Qué es lo que nos convocaba, Germán? Estuviste 1 hora hablándonos de cualquier cosa, menos del one shot, menos de la planificación. No se preocupen, no quiero engañarlos. Aquí está realmente aquello de lo que tenemos que hablar el día de hoy. Y la planificación se basa en 3 elementos. No hay más elementos que 3 elementos de planificación. Lo primero es el conflicto. El conflicto es absolutamente clave. Un buen one shot va a incluir a los personajes de antemano en el conflicto. Los personajes van a ser la causa del conflicto. Los personajes van a estar involucrados con el conflicto de inmediato. El conflicto tiene que ser
tan patente, tiene que ser tan evidente en un one shot. Un jugador no debería pasar más de 5, como mucho 10 minutos de una sesión de 2 horas, no sabiendo de qué se trata el conflicto de la aventura. Eso a veces no es una situación tan consciente, ¿no? Si yo pongo un personaje en una situación de conflicto por la supervivencia, puede ser que no haya racionalizado eso, pero ya esté tratando de sobrevivir, ¿sí? Ya va a saber lo que tiene que hacer. Y cada personaje ahí tiene su propio enganche. Eso en inglés se llama el plot hook, que es el gancho con la trama, con el argumento de la historia, ¿sí? Puede ser que uno esté siguiendo a su hermano que justo desapareció en las condiciones en las cuales está ahora el personaje. Llega porque está buscando la venganza, pero no es una venganza así libre y abierta, no. Se va a enfrentar ahora con el malo final, porque el malo final hace 10 años mató a su papá y estuvo toda su vida buscándolo y en este momento se lo encuentra y empieza simplemente la escena final de esta historia de venganza, que es este one shot. O a través de tu participación en este one shot vas a tener el perdón real que te va a permitir cambiar tu vida y pasar de ser un proscrito por la ley a ser uno de los héroes del reino. O simplemente tuviste mala suerte y ese es tu punto de enganche, que el agónico te dejó justo el mapa en tus manos al morir y te dijo no puede caer en manos del culto, y tú tienes el mapa ahí y tienes que ver cómo no cae en las manos del culto, porque si no todo el mundo va a morir en manos del culto con el mapa. Bueno, los ganchos son muy importantes, y como tú conoces a los personajes, crea los ganchos junto con el conflicto, ¿sí? El conflicto son los ganchos. Pueden ser ganchos así como genéricos, como los tesoros, las recompensas, el estatus, el alineamiento. Lo que en D&D conocemos el alineamiento, no, es un héroe, entonces siempre va a hacer actos heroicos y va a salvar a otras personas. Creo que tienen que ser ganchos más inmersivos, ¿sí? Esa yo creo es la palabra. El jugador tiene que sentir esa tensión, ese conflicto en sí, con su personaje y lo que está sucediendo. Simplemente entrar a la aventura porque le van a pagar, porque le van a reconocer algo. No, dense el trabajo de generar esos ganchos. Y que incluya a todos los personajes. Como ustedes conocen a los personajes, bueno, es fácil engancharlo. Pueden ser ganchos colectivos, pueden ser ganchos individuales, pueden ser ganchos distintos para cada jugador, y que ahí en la situación se sientan obligados a trabajar en equipo. Pero lo más importante es que tienen que darle claridad al jugador de cuál es el conflicto. Tiene que ser muy fácil de entender y tiene que ser tan evidente que a los 5 minutos ya sepa de qué se trata el conflicto de esta sesión de juego. No deben preguntarse ni un minuto qué es lo que se supone que deberían hacer ahora, porque el conflicto debería llevarme inmediatamente al siguiente paso, al siguiente paso, al siguiente paso. Y eso tiene que ver con la secuencia. Eso lo vamos a trabajar bien en el segmento final, que tiene que ver con el ritmo, ¿sí? Los que estén acostumbrados a otras escuelas narrativas, esto no es la llamada del héroe, no es el monomito. Cuando yo estoy dirigiendo un one shot, no hago el llamado del héroe, como ese momento en el que el héroe es llamado por su origen, por su pasado, por su destino, por la razón que sea, a convertirse en este gran héroe y pasar por el viaje al infierno, sino que, nuevamente, es teoría del guión. Cuando ustedes ven una serie, no estamos haciendo grandes desarrollos de personajes, nosotros estamos tomando personajes atractivos. Los actores son bonitos, son gente guapa, ¿sí? Estamos tomando personajes atractivos con una historia buena, a veces incluso un poco cliché, pero que me deja inmediatamente enganchado y me hace pensar, oh, este personaje está en esto por esta razón, ¿sí? Eso es teoría del guión. El contrato social para jugar está implícito, está ahí evidente, está tan claro lo que tengo que hacer. Entonces, no tomen tesoros, no tomen ese tipo de recompensa. Lo que sí es un muy buen gancho, yo lo ocupo harto, es que sea que todos mueran. Es un gancho tan obvio, es como, si ustedes no salvan esta noche, todos vamos a morir, incluyéndolo. Ustedes no tienen cómo salvarse. Trabajen juntos porque es lo que les conviene, porque si no, caput. ¿Se entiende? La situación lo amerita. La situación hace que tengamos que trabajar juntos porque las consecuencias son indeseadas por todos. Puede ser también no morir, pero evitar algún otro tipo de daño, qué sé yo, que les roben, que los
dejen a todos prisioneros, que los hayan inculpado por matar al rey. Ellos eran los únicos testigos de quién mató realmente al rey. El asesino real escapó, el rey está muerto, llegan los guardias y hay simplemente un juez que les dice: tienen hasta la mañana para encontrar las pruebas o los vamos a colgar. No los vamos a arrestar porque sabemos todo el rato dónde están. Mediante no sé si estamos jugando un juego moderno, mediante este dispositivo GPS que le acabamos de implantar con un chip. Puede ser un rastreador mágico. No sé, da lo mismo. Tú inventas la historia que tú quieras, pero ese es un gancho rápido con el cual los personajes inmediatamente quedan involucrados en la trama. Y eso te permite sentar inmediatamente... eso te permite inmediatamente presentar los precedentes, eso, para que los personajes tengan que colaborar y que pongan al servicio sus capacidades del otro, del grupo, presentarse. Y algunas técnicas que hacen que esto sea aún más rápido. Una de las técnicas más importantes, más útiles quizá, es in media res, en medio de las cosas, ¿sí? En latín, que es una situación inmediata de acción. ¡Pah! Ustedes están en la situación, ¡pah! Explota el muro oeste de la taberna y entra el furioso Bullywug, que es un monstruo babeante que empieza a atacar a las personas. Pésimo ejemplo, pero el ejemplo que se me ocurrió, perdón, estoy improvisando todo también. Claramente algunas situaciones salen peor que otras, pero eso es la gracia de ir dejando fluir. Recuerden, en la técnica narrativa esto es muy importante. Y ir también trabajando con estos como pequeños fracasos. Entonces estamos en esta situación. In media res, los jugadores están llamados inmediatamente a tirar iniciativa, a declarar acción. Y después se hacen la pregunta: oye, tú eres mago y tú guerrero, y ¿cuántos puntos de golpe tienes? Y ya tengo un conjuro de curación. Y después de eso empieza una interacción, ¿sí? No hay nada como un buen enemigo en común, inmediatamente. No hay nada como un buen secreto, esta situación que hace que todos estén involucrados rápidamente. Eso rápido, inmediato, es generar conflicto, ¿sí? Después vamos a hablar un poco acerca de lo que es el ritmo, ¿sí? Las estructuras narrativas que requiere, pero esto que hemos hablado del conflicto se resuelve en la primera parte de la aventura, en lo que se llama el inicio, ¿sí? Luego, el segundo elemento que yo tengo que planificar es... acá están las planificaciones. El segundo elemento que tengo que planificar es el clímax. El clímax... el clímax. El clímax tiene que ser el punto culmine, tiene que ser la apoteosis, tiene que ser la máxima emocionalidad durante la aventura, esperablemente. Esto puede tomar cualquier forma, y eso es lo difícil de un buen clímax, que yo sé que ahí quiero que esté la máxima emoción, el máximo momento de vibración emocional, pero no sé qué forma va a tener. Dejen que el villano, que los adversarios, que el conflicto hagan ese trabajo. El clímax simplemente es el punto donde los conflictos ya chocan invariablemente. Tiene que haber una resolución porque el conflicto es tan fuerte en ese momento. El villano está a punto de lograr su cometido. Los personajes van a ser sentenciados a muerte por ser inculpados en la muerte del rey. El conflicto explota en ese momento, ¿sí? La bomba que está enterrada debajo de la ciudad, no voy a dar más spoilers respecto a uno de mis one-shots, está a punto de estallar. De verdad la cuestión no tiene por dónde. El volcán va a estallar, ¿sí? Ese es el momento de máximo conflicto. Y esto se puede relacionar con el gancho de la aventura. Ahí es donde todos los ganchos de la aventura convergen. Es el punto donde te das cuenta que tu hermano era un traidor. Es el punto donde tú te das cuenta que tu venganza en realidad nunca fue contra el villano, sino que era contra ti mismo. Fue error tuyo y eso te lo revela el villano. Todo eso es el momento, cuando hablábamos del plot hook, es el momento de brillar, del plot twist. Es el momento de brillar del plot twist, ¿sí? Es el momento en el que ahí se resuelve toda la situación. Es el clímax. Muchas veces pensamos que el clímax tiene que ser un combate contra el villano final. Raramente eso va a ser un buen clímax, ¿sí? Puede serlo. Yo recuerdo varias situaciones muy memorables donde un combate de verdad es el clímax, pero el clímax muchas veces es una situación justamente previa. Es como
revelar que el malo final no es A, sino que era B, y ahora tú tienes que pelear contra B y tienes que salvarle la vida a A porque tú mismo habías atacado a A antes. Es un buen clímax, es un buen plot twist. Es como, venciste al malo final y ahí te das cuenta que el malo final no era ese. Jaja, era ese. Y ahí empieza un nuevo combate. Sí, puede ser un combate, pero piénsalo así, relaciónalo con un plot twist. Se trata de resolver un puzzle. Es como tú estabas acompañando a un mago que iba a realizar un ritual con el cual iba a desarticular el gran mal que había y el mago los contrató, etc. Pero resulta que el mago muere y tú tienes que terminar el ritual. Y en realidad no sabes cómo, solo tienes los ingredientes ahí entre medio de los bolsillos del mago y en nada tú tienes que montar el ritual sin saber muy bien cómo hacerlo. O resulta que el mago los había engañado todo el tiempo y era llevarlos al lugar para hacer él el ritual y que los personajes le ayudaran a hacer el ritual y no sé, inventa algo, busca historias, hay inspiración por todas partes. Típicas otras situaciones, la recolección de ingredientes, necesitas el último ingrediente en el momento exacto para que se produzca la situación, un desencadenamiento de situaciones, también puede ser el conflicto y los malos que iban así como oponiéndose a tus situaciones te estaban persiguiendo, y toda una situación. Los rescates, los asesinatos, el sabotaje o desmantelamiento de algo, de una máquina, de un artilugio, ¿no es cierto? Todas esas cosas son buenas ideas para complejizar un poquito un combate final, ¿sí? Un clímax. Las carreras son muy buenas alternativas a los combates. Una carrera contra los oponentes, una carrera contra el tiempo, también excelentes clímax para saber si justo alcanzas a salir del volcán con el rubí antes de que el volcán explote. Y bueno, hay situaciones de combate porque resulta que el villano está oponiéndose, no te está dejando salir, ¿sí? Es como intenso. Situaciones de desenmascaramiento, esto que decía, mataste a A, pero B era el villano final. Y los juicios, estamos en la situación en la cual los personajes fueron inculpados por el rey, el juez les dio tiempo de encontrar pistas y se topan con el juicio en la mañana siguiente, ya tienen las sogas al cuello, es una situación bien intensa y ahí ellos tienen que develar si es que tienen pistas y las logran articular de una forma coherente para poder convencer al juez de que son inocentes o no. Otros escenarios típicos de buenos clímax, que tienen que ver un poco con la carrera contra el tiempo, la supervivencia, ¿sí? Sobrevivir hasta el amanecer, estamos en el asedio, hasta que llegue Gandalf ahí con los jinetes, tenemos que sobrevivir, es una buena situación. O finalmente un heist, un engaño, una situación, una trampa, ¿no es cierto? Donde los personajes tienen que hacer una trampa, el gato con botas, cuando le dice al mago final, ¿no es cierto? Y te puedes convertir en algo tan pequeño como un ratón y va a dar paso y se come al mago, ¿no es cierto? Tenemos todas estas situaciones de negociación muy interesantes que dan excelentes alternativas a clímax. Buenos clímax también, el momento de redención, el momento de sacrificio, esa situación en la cual el personaje siente que su vida ha trascendido y llega al momento donde tenía que estar y en ese momento se entrega a la trama, personajes que se sacrifican, personajes que entienden en ese momento que su one shot está llegando al final. Son buenos clímax, ¿sí? Son situaciones muy interesantes. Las películas, las series, los libros, los cómics están llenos. Inspírense para crear un buen one shot. Lo único que les pido es que no piensen en su clímax como un combate simple, ¿sí? Puede haber combate, pero no es un combate. Es una de las otras estrategias o técnicas que les acabo de mencionar. Y lo que yo siempre planifico para que un buen clímax se desarrolle en un one shot es la locación. La locación del clímax es clave, es muy muy importante, porque un clímax se nutre de esa técnica cinematográfica visual y auditiva y sensorial, los olores, las sensaciones táctiles, etcétera, que tienen que ser muy determinantes, ¿sí? Es muy distinto estar como en una situación plana, así como en una llanura peleando como la batalla final, que estar en una pieza atiborrada de ganchos y pedazos del techo cayéndose y cadenas tiradas por distintas partes y con malas condiciones de visibilidad. Imagínate aplicar todas las reglas de combate sin visibilidad en el clímax. Eso genera una sensación única. La cinematografía como de los lugares. Recuerden la pelea final de Obi-Wan Kenobi con Anakin, ahí encima del río de lava. Tiene que ser una situación que evoque
térmicamente, sensorialmente, en la piel, en los sonidos, toda la situación, esa sensación de presión y de tensión que tiene que tener el clímax. Eso incluso en los momentos de los encuentros sociales, de si tu clímax va a ser social, va a ser un puzzle, va a ser esta simulación de combate, tienes que darle una estética, una vibra muy fuerte a tu clímax para que el clímax sea más completo, más creíble, etc. Películas, cómics, series, busquen, inspírense, de verdad, está todo pensado aquí, no hay que crear la rueda, ¿sí? Tomen algún estereotipo, tomen algo arquetípico, los barcos chocando, los piratas del Caribe ahí con la batalla entre los barcos, con los cañones, y después eso lo llevan más allá, ¿no es cierto? Acuérdense, en Piratas del Caribe hay un momento donde están como en el remolino disparándose con los barcos, mientras arriba los mástiles se tocaron, ¿no es cierto? Y están ahí arriba peleando su duelo de espadas encima de estas pértigas, ¿no? Piensen cinematográficamente cuando estén pensando en el clímax. Entonces, 2 elementos de planificación, simplemente. El conflicto, el clímax, y el tercer elemento es el inicio. El inicio lo planifico al final, ¿sí? Lo planifico al final. Yo lo que tengo que hacer es llevar a los personajes de un inicio a un clímax. Entonces yo parto por el clímax. Yo ya pensé en el plot twist. Sé que tiene que haber una sorpresa. Tengo que hacer que los personajes estén involucrados en este plot twist, ¿sí? Entonces yo los tengo que llevar a la situación inicial que me va a permitir el momento de quiebre, ¿sí? El momento de quiebre entre el inicio y el clímax, yo lo tengo a través del plot twist, yo lo tengo a través del desarrollo de la aventura. Entonces, los inicios yo siempre los tengo que tener planificados porque sin un inicio es muy difícil que yo pueda improvisar bien este momento más tenso en el que estamos como imaginándonos que entramos al juego, que ya no somos personas, iba a decir de terno y corbata, pero yo creo que pocos usamos terno y corbata, pero que estamos, digamos, en nuestro día a día, llegamos en auto, en el taxi, llegamos con las bolsas para compartir, la pizza, etc. Pero no, ya estamos en el juego, entonces el inicio tiene que romper eso rápidamente, nos tiene que poner en el juego. Hablamos cortito de la técnica del in media res, pero también están los clichés. Ustedes comienzan en la taberna, para los vampiros. Ustedes comienzan en el inicio, cuando el príncipe va a dar su discurso. No sé, lo que a ustedes se les ocurra, ¿sí? Son estas situaciones cliché que pueden meternos rápidamente al juego. Yo creo que son muy buenas para principiantes. Yo creo que no hay ningún principiante que no quiera tener su experiencia alguna vez en su vida de partir una campaña en una taberna. Le tengo mucho cariño a los comienzos de taberna, pero en realidad son muy predecibles, ¿sí? Entonces, dado que los clichés son tan predecibles, bueno, rompamos el cliché. La taberna, ustedes están sentados cuando en ese momento botan la vela y se empieza a quemar. ¡Pah! Listo. ¿Hay un cambio de cliché? No es el... O mejor, entra el misterioso anciano y les tengo un encargo para ustedes. Si es que ustedes son aventureros que están dispuestos a correr grandes riesgos, habrán grandes recompensas en su camino, lo puedo prever. Y en ese momento cuando hace prever, bota la vela y empieza a quemarse todo. ¡Pah! Listo. Tienes un cambio del cliché. Lo rompiste inmediatamente. Es entretenido, se puede hacer. Pero tienes que planificar eso. Tienes que planificar esta situación de inicio. Entonces, ¿qué otras técnicas hay? La resolución de lo anterior. Esto también es una buena técnica. Ustedes es como que si estuvieran viendo una serie pero parten en el 7º capítulo. ¿Qué hacen? O sea, ya son una banda de aventureros, están llegando al pueblo con una carreta, qué sé yo, y todos saben lo que hay dentro de la carreta, y en ese momento uno de los personajes destapa en la Plaza Mayor lo que hay en la carreta y ahí está la cabeza del dragón que ustedes mataron en la sesión anterior. ¡Pah! Y ya están jugando. Y llegan los guardias y se arma un revuelo y la casa del dragón y hay gente que la quiere comprar y otros dicen, no, comprueben que ustedes lo mataron, ahora va a ir la familia del dragón y va a quemar el pueblo. No sé, inventen lo que quieran. Pero es una buena situación en la cual ustedes simplemente hacen un corte en la vida de estos personajes y los jugadores los toman desde ese momento el corte en adelante. Es entretenidísimo. Y como que de alguna manera esto genera situaciones de situación anterior, como por ejemplo la típica partida, es bien cliché. Ustedes están en la celda, listo. Tienen que salir primero. Hagan todos esos escapes, todas esas situaciones muy rápidas, rompan ese cliché, siempre. No le den como primer encargo cognitivo a los jugadores pensar en cómo salir de una celda en la cual ni siquiera saben por qué entraron. Claramente entraron por este quiebre de resolución de lo anterior.
pero tú vas y les dices, y en ese momento cuando ustedes están en la celda ya están pensando que se van a quedar ahí toda la noche, ¡boom! Explota algo, o llega ahí el extraño misterioso y le abre la puerta y le dice, la señora los está esperando, síganme. Y ahí se tienen que fugar con este sujeto en mitad de la noche y decidir si es que van a ir a hablar con la señora o no, etc. Y esto siempre tiene que ver un poco con cuál es el mensaje del conflicto. El conflicto tiene que ir rápido, a la vena, a presentarse en el inicio. ¿El destino los convocó a todos para esta aventura? ¿Fue mala suerte? ¿Qué es lo que los juntó a todos? ¿Qué es ese motivador en conjunto que los obliga a colaborar? Y con eso en el fondo nosotros ya estamos terminando los elementos de planificación, ¿sí? Yo planifico solamente 3 cosas entonces. Mi conflicto, mi clímax, y desde el clímax yo planifico esta situación inicial. Y ahora, una de las cosas más importantes es conocer el ritmo. En inglés el pacing, que es ir dándole pasito a pasito al juego, dándole tiraje a la aventura, ¿sí? A mí me gusta decir algo. Yo parto en el inicio y hago todo lo posible por llevar a todos los jugadores lo más rápido posible de ese inicio al clímax. Mi objetivo es que lleguen al clímax ya, inmediatamente. Ese, para mí, es el ritmo ideal, porque tiene que ser un ritmo muy intenso. Estamos hablando de un one shot, estamos hablando de una experiencia que tiene que ser atómica, tiene que ser cinematográfica, estamos hablando todo el rato de teoría del guión. O sea, básicamente estamos creando una película en la cabeza de nuestros jugadores. Y eso es lo que queremos. Estamos hablando de 2 horas de juego, y esto normalmente tiene un pequeño arco argumental, ¿no es cierto? Que yo voy a determinar de la siguiente manera. Yo tengo 25% de mi tiempo de juego para el inicio. Yo tengo un 25% de mi tiempo para el desarrollo. Y yo tengo un 50% de mi tiempo para el desenlace. Desde el clímax en adelante, así como todo lo que sucede. Y esto, yo sé que aquí hay varios narradores, incluso de mi comunidad rolera, yo sé que Casio, la Isi, etc. me dicen, oye, pero esto es distinto a nuestras técnicas narrativas, que hablan mucho de la pirámide de Freytag. Después vamos a llegar a eso. Yo estoy haciendo una propuesta distinta. Estoy diciendo, el tiempo, el ritmo que yo le debo imprimir a la aventura es 25% para el inicio, 25% para el desarrollo y 50% para el cierre o el desenlace. Entonces, en este inicio, que no es el inicio, perdón, aquí yo estoy mezclando términos. Uno es el inicio, la introducción, llamémoslo la introducción ahora. Entonces dejo 25% para la introducción, 25% para el desarrollo y 50% para el desenlace. 25% para la introducción, ahí es donde yo parto en el inicio y rápidamente tengo que crear algunas cosas. 1. Tengo que darle inmediatamente protagonismo a los personajes. Quiero que se pongan creativos rápido. Quiero que se apropien del mundo de los personajes. Tienen que estar muy bien orientados, ¿sí? Los personajes, los jugadores, rápidamente tienen que saber cuál es su rol, cuál es su conflicto, cuáles son sus motivadores, el gancho de la aventura, las razones por las que están colaborando, todo. Si estamos hablando de 2 horas, todo esto tiene que haber acontecido en media hora. Todo este protagonismo, creatividad, involucrarse con el género, etc. Y ahí los jugadores normalmente, y esto aquí me cuelgo del conocimiento que hay en teoría de guión aplicada a videojuegos, tienen una tolerancia en nuestro tipo... A ver, ¿por qué videojuegos? Esto es muy importante. Nuestro género, juegos de rol, es muy distinto a cualquier otro tipo de género artístico. Las películas, la obra de teatro, los libros, etc. son géneros, ¿no es cierto? Los juegos de rol son otro género. Y el género más parecido, que la gran característica es este protagonismo y esta amplitud de acción que le damos a los personajes, a los protagonistas, solamente es compartido con los videojuegos, ¿sí? En el sentido que el jugador, cuando se conecta al videojuego, pone la PlayStation, carga su juego en el computador, quiere estar jugando inmediatamente, quiere ser el protagonista ahora ya. A diferencia de una película que va y tiene una expectativa, pucha, me siento y tengo incluso un rato como de negociación que puede durar hasta 20, 30 minutos para identificarme con los personajes, con la trama. No, en los juegos de computador, en los juegos de rol, mi tolerancia a eso, y eso lo dicen diseñadores de juegos de computador, es de 1 o 2 minutos, como mucho. Las introducciones que sean más largas de 2 minutos son introducciones sumamente problemáticas, ¿sí?
A propósito de introducciones, les dejo un video en el cual podemos profundizar un poco. Ustedes pueden lanzarnos preguntas para esto. En este video acerca del tráiler de Baldur's Gate, ¿no es cierto? El juego Baldur's Gate 3, el juego de Dungeons and Dragons, muy relacionado con lo que estamos hablando, donde yo rápidamente le doy el protagonismo a los jugadores. Rápidamente tengo que motivarlos y dejarlos inmersos a seguir jugando, o no van a comprar el juego, no lo van a seguir jugando. Y durante la introducción, yo les decía, tengo que plantear el inicio, la situación inicial, y tengo que involucrar algo que se llama en teoría narrativa el incidente incitador. Es una literación, es un juego de palabras, que es cuando el conflicto va y te atrapa, va y te involucra, te agarra. El conflicto llegó a mi puerta, ¡paf! Si mi plot hook, si mi gancho de la aventura era esta venganza o la cual yo había perseguido al villano durante 7 años, el villano está ahí. Aparece ahí en el escenario porque es un bardo grandilocuente. En ese momento no me puedo vengar de él porque todo el mundo está mirando y sería problemático. Pero ese es el momento en el que yo quedo incitado. Ese incidente me incitó a dejarme involucrado con la trama. Eso tiene que pasar en los primeros minutos de juego. Me va a poner el contexto también, la introducción. O sea, ¿quién soy yo en el mundo? ¿Cuál es mi rol? ¿Cuáles son mis posibilidades? ¿Cuáles son mis poderes? ¿Cuáles son mis prerrogativas, mi amplitud? ¿Cuáles son mis limitantes? ¿Qué es lo que no debo hacer? Mis alineamientos, mis valores, mi adherencia a cierta organización, a ciertas leyes de la mascarada, no sé, lo que ustedes quieran plantear cuando están jugando rol. Todo eso es válido. Lo impone mucho el género, lo impone mucho el juego, pero ahí tiene que estar, en los primeros minutos, esas reglas del juego tienen que estar muy, muy claras. Y yo normalmente la introducción, y esto es una técnica muy personal mía, voy a buscar el pilar que menos tengo desarrollado en el clímax para ponerlo en la introducción. De los 3 pilares, combate, social o exploración, yo me voy a buscar aquella que no estoy desarrollando más en el clímax para ponerla en la introducción. Porque de esa manera yo me aseguro que estén los 3 pilares con mayor probabilidad. Entonces, si va a ser un combate al final, yo busco una interacción social. Si va a ser una exploración, un puzzle, una situación tensa de ganarle al tiempo, yo podría poner un combate al comienzo. Y si al final va a ser una negociación social, yo también podría poner un combate o una situación de exploración durante esta exposición primaria de la introducción. Y esto es algo que debemos planificar muy bien. Cómo vamos a entrar en este ritmo, cómo vamos a plantear esta introducción, cómo vamos a poner en ese inicio esta situación. En otros géneros la expectativa es bastante permisiva, ¿no es cierto?, con esta situación de introducción. Yo, aparte de algunas técnicas como in media res, ¿no es cierto?, yo no tengo unas exposiciones tan rápidas al conflicto. Yo normalmente tengo una situación inicial, una comarca en la cual se desarrolla una vida tranquila y apacible, hasta que algo va y este incidente incitador rompe esta tranquilidad y me lleva al viaje, ¿no es cierto?, a la aventura misma. Las expectativas en nuestro género de llevarnos a jugar rápidamente, involucrarnos rápidamente, nos hacen privilegiar técnicas de exposición del conflicto de forma tan rápida, a diferencia del teatro, el cine, los libros, etc., donde yo primero tengo una comarca, asiento un ritmo, asiento un estilo de vida, hasta que el incidente incitador me lo quiebra, ¿sí? Esto tiene que ver mucho con la expectativa que hay en los videojuegos, en los juegos de rol, de entrar a jugar. Soy el protagonista, se trata de mí, yo quiero entrar a jugar ya, ahora. Pero hay una diferencia en las mecánicas entre los videojuegos y los juegos de rol. Y esto tiene que ver con la maestría o la costumbre a las mecánicas y al sistema, ¿sí? Si dibujáramos una curva, la curva de aprendizaje de los videojuegos es de una parte alta al comienzo y va descendiendo en la medida que uno va desarrollando el juego. Al comienzo es muy difícil, no entiendo la habilidad de los iconos, los sistemas, la mecánica me cuesta. Pero de a poco, con el tutorial y las recomendaciones, voy adquiriendo maestría y al final, cuando estoy terminando el juego, la capacidad de maestría y de dominio sobre las mecánicas y el sistema son lo menos complejo. Porque yo ya sé las combinaciones de las teclas, sé cuál es mi poder, cuánto me demoro en cargar el poder con la espada para dar el golpe final, etc. Estoy con una curva de aprendizaje muy, muy decreciente.
En el rol es lo contrario. Yo tengo una curva que tiene que comenzar con una situación baja y de a poco yo voy introduciéndome en las mecánicas y en el sistema. Eso incluso es muy explícito, ¿eh? Cuando yo estoy jugando rol, yo tengo pocas habilidades a niveles bajos y poderes apoteósicos a niveles más altos. Sean investigadores de una llamada, de un juego impronunciable, sea Vampiro la Mascarada, sea Dungeons and Dragons, sea el juego que sea, yo voy relacionándome de una mecánica que comienza más simple y que se va complejizando cada vez más. Y el mismo juego está pensado que para que durante el clímax la mecánica sea absolutamente protagónica. Porque no tiro tantos dados, nunca tiro tantos dados como durante el clímax. Porque en ese momento es que yo le otorgo a la dama Fortuna, a los dados, ¿no es cierto?, la prerrogativa de decidir sobre mi historia. Y eso es muy potente. Tenemos que tener muy claro entonces que la curva parte bajita y va creciendo a medida que va llegando al final. Y eso también pasa en la estructura de un one shot. Voy a terminar tirando más dados y metiendo reglas cada vez más complejas hasta llegar al final. Luego, si seguimos con la idea de ritmo, nosotros estamos pasando de estos 25% de introducción al 25% de desarrollo. Nosotros hablamos que el incidente incitador nos lanza ya a la trama y ahí para mí empieza realmente lo que es el desarrollo, que es otro 25% que en una sesión de 2 horas es media hora, es muy poco el desarrollo. Es una, quizás 2 escenas de juego. Y para mí esto nunca lo planificaría. Yo el desarrollo simplemente no lo planificaría porque me genera esa sensación de que si lo planifiqué lo quiero usar. Y si lo quiero usar ya pierdo el control sobre el ritmo del juego. Si los personajes se divirtieron mucho durante la introducción, hicieron escenas más largas, bueno, acorto el tiempo en el desarrollo. Es donde tengo que acortar. Yo he estado en muchas sesiones en las cuales justamente el desarrollo es el momento en el que se come la aventura. Y esto tiene que ver con lo que nosotros conocemos como la pirámide de Freytag, que aquí los otros narradores de Piedra Bruja, cuando me escuchen, van a comentarme: oye, Germán, no puedes atentar contra la pirámide de Freytag. Freytag corta la torta en trozos distintos. Él dice: la introducción es 25, el desarrollo 50 y el desenlace es 25. Y esto yo lo revierto, no concuerdo, justamente por lo que les explicaba, que las mecánicas se vuelven pesadas al final del juego de rol, al final de la sesión, al final de la progresión de los personajes, porque ya cuentan con más recursos, cuentan con más hechizos, lo que sea, ¿no es cierto? Tienen que tomar mejores decisiones tácticas porque les quedan menos recursos. Las reglas se vuelven más intensas en un juego de rol cerca del final. Vale decir que lo que dice Freytag con su extensión no se debe aplicar porque nosotros en el fondo estamos jugando el clímax y el final de la aventura en cámara lenta. Porque yo cuando estoy describiendo en un libro, la escritura, la velocidad de lectura es constante, pero la velocidad de juego en un juego de rol no lo es. Entonces yo tengo que acortar el desarrollo en pro de tener un buen desenlace. Además de que en el desarrollo es cuando más fácil es perder impulso. Esto tiene que ver con las tensiones básicas en conflicto. Y aquí sí me cuelgo mucho de Freytag, ¿sí? Freytag dice que hay 3 tensiones dramáticas constantes en cualquier obra. Estas 3 tensiones son la excitación, la fuerza de excitación, que incrementa la tensión, incrementa la apertura, incrementa la vibración emocional, porque estoy excitándome. Eso tiene que ver con la sensación de triunfo, con la sensación de capacidad, con la capacidad de logro y de avance dentro de la trama. Yo tengo la fuerza de la tragedia, o sea, tengo excitación, tengo tragedia, que es el descenso, es la depresión, es la oposición, es cuando algo a mí me baja la vibración. Y nosotros vamos a ir viendo que esto produce en una escala como una especie de montaña rusa, donde yo tengo altos y después tengo pequeños bajos. Esos altos son la fuerza excitatoria y los bajos son las fuerzas de la tragedia. Y eso hace que los héroes, el héroe, los protagonistas se sientan compelidos a: no, tenemos que salir adelante. Esa bajada durante el desarrollo puede volverse
brutal si es que yo no mantengo un buen paso. Y si es que yo no me apuro ahí, yo puedo quedar mucho tiempo entrampado con el... ¿A quién no le ha pasado? Está en un calabozo, puso un puzzle que en teoría es muy fácil y los jugadores no logran resolverlo. Y están en la situación del puzzle y pasaron media hora, una hora, 2 horas, en los casos de pesadillas, así como 2 horas y media, tratando de resolver un puzzle con una puerta que se ilumina, no sé, cualquier cosa. ¿A quién no le ha pasado? Y por eso hay que aprender de estas situaciones. Y finalmente, tenemos la tercera fuerza de Freitag, que es la fuerza del suspenso, que es la incertidumbre. Es cuando a mí me quitan el piso y cuando hay un cambio total dentro de la trama, dentro de la narrativa. Esto es lo que conocemos como el plot twist. El plot twist es el que viene e irrumpe con la fuerza suspenso. Este juego de estas 3 fuerzas tiene que ser equilibrado con mucha habilidad y con mucha soltura durante el desarrollo. Yo tengo que tener control sobre las fuerzas. Vale decir, si yo planifico escenas o situaciones para que sí o sí se den durante el desarrollo, estoy complicándome mi propia existencia porque no puedo jugar con estas fuerzas. En cambio, si yo tengo locaciones libres, PNJs libres, desafíos libres, yo voy jugando y voy ocupando como cartas que las tengo en la mano y voy eligiendo cuál juego. Entonces el desarrollo yo no lo planifico, sino que confío en mi capacidad de fluir, de improvisar, de elegir la carta más correcta para la situación, y con eso yo como narrador me divierto mucho más porque no hago mi propia historia tan predecible, dejo que los mismos jugadores sean creativos, les devuelvo su protagonismo, hago que los jugadores resuelvan el problema, no yo. El calabozo está ahí, la puerta se ilumina, si ellos no lo resuelven, vean ustedes. Yo he tenido jugadores que agarran un mazo y empiezan a romper una pared porque estaban tanteando otras paredes y les digo, esa pared suena hueca. ¿Por qué? Porque digo, es improviso que ahí hay una puerta secreta, un muro mal construido, etc. Y por ahí los jugadores salen. Son situaciones que son ideales, porque hacen que la trama se mueva, hacen que la historia se mueva, hacen que yo como narrador me sorprenda, que yo como narrador me involucre, que yo como narrador también sea un espectador de la historia que están co-construyendo los jugadores. Y eso es a lo que finalmente nos convoca a venir a jugar rol. Entonces, las 2 fuerzas de Freitag, las 2 primarias, que son la excitación y la tragedia, me generan esta sensación de montaña rusa. Excitación, tragedia, excitación, tragedia, excitación, tragedia. Hasta que en ese punto medio de la aventura, hasta que en ese plot twist, hasta que en ese clímax irrumpe la fuerza de suspenso y me genera la situación final. Entonces, ¿por qué no concuerdo con la distribución de Freitag? Porque si el mismo sistema a mí me está diciendo te vas a demorar más al final porque vas a estar haciendo más tiradas y sumando más bonos y chequeando más condiciones de combate y hay más involucramiento táctico, etc., y yo sé que se va a poner en cámara lenta y que voy a hacer doble clic en cada acción porque ya no determino si es que convencí a todas las personas que me estaban observando en ese momento, sino que en ese momento yo tengo que ver si es que mi tirada de persuasión convence a la persona y la otra persona está en un juego psicológico y se opone a mí. Estamos todos en el clímax, ¿no es cierto? Yo quiero hacerlo tenso, yo quiero entregarle al azar la decisión de cómo termina mi aventura. Entonces necesito tirar dados, necesito poner ahí la incertidumbre de la aventura. Y las mecánicas y el sistema me lo van a volver más pesado, me van a enlentecer, me van a ralentizar la narrativa. Entonces tengo que tomarlo en consideración. Además, como ya les venía diciendo, esto tiene que ver con un escenario que es impredecible para mí como narrador, que se construyó a lo largo de las decisiones de los personajes. Llegan bien preparados, llegan mal preparados, y que además se co-construyó. Las mismas decisiones de los personajes, las mismas propuestas de los personajes fueron determinantes para que el final se diera de una forma impredecible. Y que además yo le involucré a azar, o sea, estoy rompiendo con cualquier expectativa que Freitag podría haber tenido alguna vez acerca de géneros. Esos 3 elementos, la construcción impredecible, la co-construcción con los co-narradores, que son los jugadores, y la integración de un elemento de azar, hacen que yo sí o sí tenga que llegar muy bien preparado, con tiempo, al clímax, al desenlace. Entonces te tienes que dejar tiempo para este clímax, para este desenlace. Y para entonces dejar ese tiempo yo me apuro mucho en el desarrollo. Lo hago rapidito.
como decía al principio de esta pequeña exposición, digo, yo los llevo lo más rápido que pueda del inicio al clímax. Y cuando estoy en el clímax, ya estoy en ese punto medio de la aventura donde ya solamente queda desenlace, quiero saber qué pasó. 50% del tiempo, si estamos jugando 2 horas, yo a la hora, si es que estamos con esta posibilidad de extendernos hasta 3 horas, a la hora 20 yo estoy presentando el clímax, el plot twist, estoy presentando la situación final, en la cual aparece la fuerza de suspenso de Freitag y me mueve el piso. Hace que todo lo que yo creía sea inesperadamente distinto. Y ahí es cuando juega el azar. Y ahí hay 2 géneros muy clásicos, que son la tragedia y la épica. En el caso de la tragedia, siempre se trata de un héroe que fracasa, ¿cierto? Que cae, que su hubris, su orgullo frente al destino, frente a los dioses, lo hace caer. Los dados no le favorecieron, tuvo mal destino, venía mal parido desde el comienzo. O bien, yo estoy en el género de la épica, en la cual el héroe triunfa y mata al monstruo y libera a la princesa o al príncipe, porque están de construcción, estos géneros antiguos ya están renovados, ¿no es cierto? Y yo tengo un triunfo, yo obtengo la recompensa. Entonces, en ese espectro tan amplio que yo tengo entre medio de la tragedia y de la épica, yo mismo tengo matices. Yo puedo ir desde ese triunfo inesperado donde yo pensé que perdí, pero que al final, porque perdí aquello que perdí, triunfé de otra manera. Esa típica situación donde se ven las películas, ¿no es cierto? Así como que al protagonista le roban las situaciones de una tragedia, pero la persona que le robó después es atrapada por las fuerzas de ley y orden y lo inculpan a él y no al protagonista, y el protagonista zafa de la situación, ¿sí? Son historias muy interesantes donde una aparente tragedia se convierte en una epopeya, en un triunfo. O estas historias de engaño donde lo que parecía ser un triunfo en realidad es una tragedia. Edipo Rey, o sea, todo lo que sucede con Edipo es una historia de engaño. Todo lo que él pensaba que estaba logrando, que estaba sucediendo, es una caída más profunda, más profunda, más profunda. Eso es muy interesante también como un final para un one shot. Y también están las victorias pírricas, esas victorias aparentes en las cuales parece haber ganado, pero en realidad quedó con el sinsabor y con la amargura de que lo que perdí es casi igualable a lo que yo gané. Pueden crear lo que ustedes quieran. Esto tiene que ver con el final. Por ejemplo, la típica situación así como amarga es: ganamos pero perdimos un compañero de la mesa, uno de nosotros murió. Todos estos finales los puedes preparar, sí, son planificables, pero en realidad los quieres dejar fluir, los quieres improvisar, porque estás en esta tríada de construcción inesperada, co-construcción con los jugadores y de azar. Entonces, con estas 3 situaciones no puedes dejar que el final esté tan prediseñado como tú querías tenerlo prediseñado. Por eso yo esto no lo dejo como elemento de planificación. Yo no planifiqué el final, yo planifiqué, recordemos, el conflicto, el clímax y el inicio. El final no está planificado. Ese sale al azar, sale como por co-construcción. Y con esta capacidad hago muy agradable también para mí la historia. Porque yo mismo no sé el final, no lo conozco, no sé cómo los jugadores van a triunfar, no sé si los jugadores van a fracasar, lo dejo al azar, ¿sí? Ahora, habiendo dicho eso, es muy posible que yo tenga que tomar una decisión muy importante respecto a mi estilo, a mi juego, a mi género. Matar a los personajes. Matar personajes, dejar que los personajes fracasen, muchas veces nos va a llevar, sobre todo en nuestros tiempos, que no estábamos acostumbrados a la tragedia como género, en los medios de comunicación masivos, nos puede llevar a depresión, frustración, rabia, ¿sí? Suelen ser finales un poco insatisfactorios. Yo creo que hay que tener mucho cuidado si en un one shot, sobre todo para principiantes, para gente conocida, con gente que yo quiero motivar, yo pongo un final trágico. El final debería ser siempre épico, siempre debería ser un triunfo. Pero las condiciones de satisfacción normalmente deberían estar un poquito truncadas, ¿ah? Esto es importante, esto también viene de teoría del guión. En una épica, en un triunfo, yo debería tener una sensación de satisfacción, pero no por las razones que yo creía que iba a estar satisfecho. O sea,
el plot twist me debería llevar a una situación que yo mismo no esperaba y debería hacerme sentir tan bien con el final de mi historia, pero por razones que yo no esperaba que fueran el final de mi historia. Entonces, en esta lógica, yo dejo 30 minutos para el inicio, para la introducción, en la que va el inicio, 30 minutos para el desarrollo, en la que va todo lo que yo preparé, todo el elemento de las condiciones, ¿no es cierto? Los PNJ, las locaciones, los desafíos, y 1 hora para el final, donde yo finalmente pongo el clímax, ¿sí? Y todo eso lo llevo rápido, a través del ritmo, a través del plot twist, a través de las fuerzas de suspenso. Lo llevo a través del conflicto. El conflicto es el combustible, es el motor de mi aventura. Y en ese sentido, yo simplemente estoy llevando un control de todo el proceso, ¿sí? No estoy planificando, no estoy desarrollando una pieza de ingeniería hecha en máquina y que un engranaje me lleva al otro. No, yo estoy jugando cartas. Yo elijo en qué momento juego de carta, invierto el orden, y por eso también cada one shot debería ser distinto. Para aquellos que tengan finalmente la experiencia de tener 1 o 2 one shots preferidos, van a ver que nunca un one shot es similar a otro. Cada one shot debería ser distinto, y eso es por el elemento de co-construcción con los jugadores. Entonces, quizás ya para ir resumiendo, yo me tengo que dejar tiempo para el clímax. Mi clímax tiene que llevarse 50% de la luz de la aventura. Nadie se va a quejar porque la aventura haya salido corta, nunca. Si ustedes hicieron una excelente aventura en 1 hora y media, nadie va a quejarse, nadie les va a decir, oye, pero la aventura duró 1 hora y media. Lo disfruté y nos deja tiempo para jugar otra cosa, para quedarnos conversando, para tomarnos algo, no sé, lo que ustedes quieran. Libérense su tiempo, no se pongan esa carga de que una aventura tiene que durar 3 horas, 4 horas, 6 horas. No, si tienen 6 horas de juego, fantástico. Jueguen 2 sesiones, es maravilloso. Y para eso, para apurar esto, también es muy útil contar con técnicas muy simples como contadores de tiempo. Los incendios, las tormentas, los volcanes, los ejércitos asediantes, el amanecer, las inundaciones o las maldiciones que van a convertir a todo en piedra, son excelentes estrategias como para hacer algo así. Y ya estamos llegando casi al final. Un elemento importante que debe tener todo one shot son los epílogos. Los epílogos son cortitos, son muy rápidos, son muy entretenidos. Uno tiene que ahí negociar con cada persona, con cada jugador, cuál es el epílogo para el personaje, ¿sí? Yo, por ejemplo, en cada epílogo hago una pasada con cada personaje y le digo, bueno, tú en qué situación quedaste, hablo con cada uno de ellos. No siempre es épica, a veces hay tragedia también ahí. También hay drama, a veces la persona que perdió un amigo, que perdió algo importante, que se sacrificó, que tuvo un desarrollo de personaje, lo hago explícito y doy una sensación de cierre con la historia. Siempre la pregunta tiene que ver con cómo partiste y cómo estás terminando. Eso yo creo que es una buena técnica para llevar adelante epílogos. Y bueno, ahora ya me pueden contar, por favor, cuéntenme en los comentarios, mándenme preguntas y abajo en la descripción del video. Mándenme todas las preguntas que ustedes quieran, que profundicemos todavía nos queda un poquito de tiempo en la sesión en vivo que vamos a tener ahora a continuación del video. Y para cerrar este video yo los quiero dejar invitados a conocer más de nuestros proyectos. Nosotros tenemos esta gran comunidad de rol. Piedra Bruja está en Facebook. Por favor, súmense a nuestro grupo, pónganse como seguidores, hay mucho pasando ahí, mucha información, estamos sacando contenido constantemente. También tenemos la tienda online para que ustedes puedan pedir lo que ustedes quieran. Estamos muy contentos. Tenemos nuestro Instagram. Nosotros constantemente estamos sacando cursos, talleres para el hobby, para el pintado, para técnicas narrativas, con lo que ha hecho Isis, con lo que ha hecho Casio. Nosotros tenemos talleres de modelismo con Andrés Villaseca para hacer nuestras propias miniaturas, pintado con Casio, etc. Somos una comunidad muy vibrante, muy activa. Nosotros estamos sacando eventos constantemente, campañas de rol, eventos sociales, torneos, lo que ustedes puedan imaginarse, eso es lo que está sucediendo en nuestra comunidad rolera. También los vuelvo a invitar a que ustedes revisen nuestro Patreon, en el cual ustedes van a poder estar financiando y apoyando y recibiendo inmediatamente todas nuestras recompensas en la creación de material, en la creación de todo este tipo de contenidos. Y acompañarnos entonces también en estas iniciativas de creación de contenido. Nosotros tenemos algunas recompensas que tienen que ver con aparecer acá en el canal con nosotros, por ejemplo. Y por favor, suscríbanse al canal. Nosotros estamos sacando videos a una velocidad de vértigo.
pinchen la campanita para que les lleguen las notificaciones y también consideren que nosotros somos parte de una gran iniciativa que tiene que ver con el anillo de Rolltubers, en el cual tenemos a grandes exponentes de YouTube, que tienen sus propios canales y están creando contenido para rol en español, como podría ser Sirius Encera, ¿no es cierto? Braimar, donde tenemos Roll ad Libitum, Loth and Roll, y la lista está creciendo constantemente. Esas son las personas las que me acuerdo ahora. Está La Culpa del Rol, está La Mazmorra Pacheco, están los argentinos de Total Party Win, ¿no es cierto? Estamos creando comunidad grande para que ustedes también revisen lo que ellos tienen para decir respecto a estas técnicas narrativas, estas situaciones, lo mismo que hablé yo, pero desde otras perspectivas. Eso es realmente enriquecedor. Y dado el contexto de este video, lo que más quiero hacer es agradecerle a Netcon 2020 simplemente por el hecho de existir, y secundariamente agradecerles mucho la organización, la oportunidad que nos brindan a todos los roleros de habla hispana, de tener un espacio de comunidad, de tener un espacio para juntarnos, compartir, conocernos, intercambiar como a través de esta charla, a través de las preguntas que ustedes me están haciendo. Y obviamente también de jugar juntos, es lo que más queremos, jugar. Así que eso, los dejo entonces con la última invitación. Suscríbanse acá en el canal de Piedra Bruja para que les lleguen todas las notificaciones y nos estaríamos viendo en cualquiera de los otros videos. Y de todas maneras quédense en el video que tenemos acá, que es la continuación del en vivo que estamos realizando justo ahora. Muchas gracias por escucharme.